Buenos días, mi nombre es Carlos Obrador Jiménez Díaz. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho del noveno semestre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. El motivo de este video es para hablar de los tratados internacionales que se desprende del producto final de la materia Análisis de Tratados Internacionales, en el cual vamos a hablar sobre la importancia de estos tratados, quiénes pueden firmarla, cuál es su marco o instrumento jurídico, si se puede suspender o definitivamente terminar los tratados, quiénes pueden firmarlos y sobre todo cómo repercute en la vida cotidiana de los Estados miembros. Para entrar en materia, vamos a hablar ahora de la definición de un tratado internacional, que de acuerdo a la Convención de Viena, un tratado internacional es un acuerdo de voluntades formalizados por escrito entre sujetos de derecho. Estos principalmente son los estados o las organizaciones internacionales, que ya hablaremos más adelante sobre este punto, y esto está regido por el derecho internacional y está destinado a producir efectos jurídicos independientemente de su denominación, y es decir, que estos otorgan derechos y obligaciones que se tienen que cumplir por cada uno de los Estados miembros o de las organizaciones internacionales en su caso, y que esto debe ser aplicado en la totalidad de los territorios de los Estados que son miembros. ¿Cuál es el principal instrumento jurídico en la materia? Bueno, principalmente tenemos a la Convención de Viena, en la cual existen dos. La de 1969, que era exclusivamente para los estados. Era un acuerdo, un tratado cerrado, que solamente los estados tenían facultades para poder hacer tratados y poder firmarlos. Pero en 1986 se hace como una reforma en la cual se amplía este campo para que también las organizaciones internacionales sean miembros de estos tratados y estén facultados también para poder firmarlas. ¿Quiénes las pueden firmar? Bueno, como mencionamos anteriormente, principalmente los estados. ¿Por medio de quién? Del presidente de la República, del ministro de Relaciones Exteriores, de su primer ministro o de algún cuerpo diplomático que ellos mismos designan y que tienen que ser aprobados. Y con la modificación del 1986 de esta misma convención, que se amplía ya a las organizaciones internacionales, pues bueno, también quienes son parte de organizaciones internacionales ya pueden firmar estos tratados siempre y cuando sean designadas por estas organizaciones y también sean aprobados. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir estos tratados para que sean válidos o puedan ser tomados como válidos? Bueno, de acuerdo a la Convención de Viena, se deben cumplir con ciertos requisitos para que los tratados sean válidos y vinculantes para cada una de las partes. En primer lugar, las partes tienen que contar con algo denominado requisito de fondo, es decir, deben contar con capacidad para poder firmar los tratados. Los tratados deben de contar con el consentimiento válido, es decir, la voluntad se debe expresar por parte de los estados, sin dolo alguno, sin ningún tipo de coacción y sobre todo sin ningún tipo de error. Y debe de contar con un objeto lícito, es decir, estrictamente apegado a derecho, al derecho internacional, y no debe contravenir a ninguna norma local, mucho menos internacional. Ok, en relación a los requisitos de forma, estos deben de cumplir con la celebración por escrito. Okay. Este tratado tiene que ser 100% por escrito para ser válido. Y siendo así, puede ser reconocido por un tratado internacional por medio de la Convención de Viena de 1969. ¿Okay? Debe de contar con plenos poderes de las personas que representan a los estados, lo que hablábamos anteriormente. Deben estar bien con sus facultades muy bien estructuradas y sobre todo deben de estar avaladas por el mismo, o sea, avaladas por el Estado. ¿Ok? Salvo pues los jefes de Estado, los ministros o los secretarios o los ministros de Relaciones Exteriores, que ellos no requieren ya ese tipo de representación porque constitucionalmente ya lo tienen, porque fueron electos en cada uno de sus estados. Okay. Deben de contar con el principio de validez. En este caso, los tratados que son firmados, los estados deben de cumplir esos acuerdos de buena voluntad y de buena fe
y estos no deben ser incompatibles a la constitución de cada uno de estos estados, ¿no? Como en el caso de México, así pasa. Todos los tratados que son firmados por el Estado mexicano no pueden contravenir a la Constitución o nuestra Carta Magna. ¿Cuáles son las formas de terminación de los tratados? Bueno, se pueden terminar por voluntades de los estados, es decir, por acuerdo mutuo, por el vencimiento de plazo. Hay tratados que tienen plazo y que solo se firman con esta temporalidad. Entonces, cada uno de los estados miembros ya saben que tienen que cumplir estos acuerdos o tienen que estar en constante vigilancia de que se cumplen esos acuerdos de acuerdo a la vigencia que ellos mismos le otorgaron, ¿ok? Es decir, tiene un tiempo determinado de vigencia, ¿ok? También se puede terminar por la renuncia de cada uno de los estados o por uno de los estados, siempre y cuando exista alguna violación grave por parte de alguno de ellos, ¿ok? ¿Por qué la importancia de conocer los tratados internacionales? Bueno, es de suma importancia conocerlos porque, contrario a lo que se cree, que el interés solo debería ser de los estados y de las organizaciones internacionales, pues bueno, el impacto no solamente es exclusivo para las organizaciones y para los estados, sino que también directamente influye en la vida cotidiana de los conciudadanos de cada uno de los estados miembros. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ahí se toman decisiones importantes que repercuten en la economía, en temas de seguridad, en comercio, derechos humanos, y todas estas decisiones en materia internacional, claro que repercuten positivamente. De hecho, ese es el fin de un tratado internacional, ¿no? Tener un beneficio y que todos tengan el mismo beneficio, ¿ok? Y esto repercute positivamente en el ámbito local, ¿no? Ya que es un beneficio directo hacia los conciudadanos de un estado, además de que desconocer los tratados que cada estado celebra, pues nos limita a conocer y exigir nuestros derechos internacionales y sobre todo saber qué decisiones importantes están tomando cada uno de nuestros estados y cómo de una u otra manera esto nos afectaría o nos beneficiaría. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muy buenos días.